Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la intubación endotraqueal y intubación de vía aérea difícil? Miren, las dos cosas que les dije. Colapso cardiovascular, hipotensión e hipoxemia, ¿no? Y esta hipoxemia y este colapso te pueden llevar a la parada cardíaca, ¿ya? Entonces, colapso cardiovascular, ¿por qué? Por fármacos, propofol, sobre todo. Hipoxemia por una vía aérea difícil y la demora en la intubación. ¿Cuál es vía aérea difícil? Cormac 4, Cormac 3. El 4 sobre todo, ¿no? Intubación difícil. Entonces, ¿qué dispositivos disponemos para intubación difícil? Con bitubo. Entonces, fíjense aquí que la glotis, estas son las cuerdas vocales, por si acaso. La glotis es la glotis es una estructura, les dije, ¿no? Fisiológica, no es anatómico. En todo caso, si fuera anatómico, serían las cuerdas vocales. Entonces decimos glotis abierta y glotis cerrada. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, por encima de la glotis se llaman estructuras supraglóticas y por debajo de la glotis son estructuras subglóticas. Entonces, el conbitubo es una estructura subglótica, o sea, atraviesa. Este dispositivo, ¿en qué consiste? Miren, tiene dos vías. Una vía tiene dos lúmenes. Este primer lumen que va hacia la punta y este segundo lumen que va a estos orificios, ¿ya? A estos orificios. También tiene dos balones de neumotaponamiento, digámoslo así. Tiene este baloncito que tiene su propio balón piloto y este otro baloncito que tiene su balón piloto. Entonces, cuando hay una vía aérea difícil, Cormac 4, Cormac 3, el médico se dificulta en intubar, esto puede colocar a ciegas y la punta puede ingresar a tráquea o puede ingresar a esófago. Entonces, si ingresa a tráquea, estamos bien, ¿no? Aquí la punta tráquea. Entonces, estamos bien. Por aquí vamos a ventilar. Pero si ingresa a esófago, no hay problema también. Se clampa aquí esto, se clampa y le vamos a ventilar por este punto, la ventilación, por estos orificios. ¿A dónde va a ir? A tráquea. En ambos casos se asegura la ventilación. Ese es el convitubo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Dijimos esófago, tráquea. En ambos casos, va a haber ventilación. Pero esto está en desuso, ha sido reemplazado por varios otros elementos. Por ejemplo, la máscara laringe, que es esta de acá. Esto se utiliza bastante en anestesiología, sobre todo cirugías cortas, ¿no? Como esto es un dispositivo supraglótico, ¿no? Si queremos clasificar así. Entonces, esta máscara laringe, ¿por qué se llama máscara laringe? Miren, porque esta es la laringe, y es como una máscara para la laringe, ¿no? Entonces, aquí echan un gel e introducen a ese nivel. Entonces, es un dispositivo supraglótico, ¿no? Miren cómo ingresa hacia la laringe, cubriendo la laringe. O sea, tiene que cubrir este epiglotis, ¿no? Para ventilar y ahí también se puede colocar este ventilador mecánico. ¿Ah? Y estos son los más usuales. Estos se utilizan bastante, los introductores de tubo endotraqueal, el buggy y el FROBA. El buggy se llama en realidad guía de Schassman. Una guía de 60 a 70 centímetros, o sea, es largo, 60 a 70. Si el tubo, por ejemplo, mide, acá viéndolo, mide 32 centímetros, este es el doble, ¿no? Más del doble. Tiene un diámetro pequeñito, 15 French, o sea, es como una sonda Foley 16, ¿no? Una sonda Foley 16, imagínense, un número menos, ¿no? 15.
pero es rígido, semiflexible. Presenta una ligera angulación en su extremo distal para facilitar la introducción. Entonces, esta es la guía, miren. Hay médicos que prefieren primero colocar esa guía, esta guía, así sola, ¿no? Colocan la guía y luego recién, primero introducen esto, obviamente a vía aérea tráquea, ¿no? Y luego recién el tubo. Entonces, el buggy sirve como una guía. Entonces, luego ingresa el tubo. Mírenme, primero ingresa la guía, esta es el buggy. Primero ingresa el buggy, como es delgado, no tiene mucho aparataje, y es fácil, ¿no? Su ingreso. Y una vez que ya ingresó, colocan el tubo. Otros ya lo hacen como precargado, ¿no? Otros ya realizan un precargado del tubo, o sea, el tubo endotraqueal está cargado, pero agarran de aquí y colocan, ¿no? La guía y luego empujan el tubo, ¿no? Y finalmente retiran esa guía, pues, esa guía. Ya, por ejemplo, aquí sin precargado, ¿no? Depende del médico, ¿no? Es el que, al final al cabo es el que intuba. El introductor de Froba, que es parecido a la guía de Shama o la buggy, pero la diferencia entre, miren el buggy, los dos extremos son romos, no tienen un conducto interior, nada. En cambio, el Froba, introductor de Froba, tiene un orificio, un canal en el medio y tiene un adaptador universal, lo que les dije, ¿no? Este de acá, el adaptador universal. Y a ese adaptador tú puedes colocar que un ambú, un ventilador mecánico, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? El Froba actúa igual que el buggy, solamente que tiene un conducto aquí. Fíjense ese conducto acá. Ese conducto sirve para dar aquí ventilación, si tú quieres darle, ¿no? Ventilación. Entonces, esta es la diferencia el Froba tiene un orificio acá, o varios, dependiendo de la marca o modelo. Y lo que tiene es este adaptador universal, ¿no? Ya dijimos desde cuánto, 15 milímetros. Aquí se adapta un BBM, un ventilador. Pero no es necesario el ventilador, ¿no? Solamente el BBM para darle, ¿no? Oxigenación en el transcurso. Como es rápida la intubación, ahí se tratan de asegurar. Y finalmente el video laringoscopio, que creo que todo el mundo tiene esto en todas las salas, que esto nos asegura la visualización directa, ¿no? O sea, mediante cámara, la epiglotis, cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, ¿no? Entonces, es una visión en pantalla, en video. Y fíjense aquí, ¿no? Miren, aquí está la epiglotis cerrada. Aquí está semiabierta. Aquí está la epiglotis ya abierta y estas son las cuerdas vocales y el tubo está ingresando, ¿no? Fácil, facilito, ¿no? Muy bien, licenciados. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, tal vez podemos responder. Acá dice, a ver, la dilución de la noradrenalina, Flor, ¿no? Flor dice, la dilución de la noradrenalina es más efectivo con dextrosa al 5% cloruro. Es más efectivo, miren, esto te he averiguado bastante. Si tú colocas, por ejemplo, nora o dextrosa, tienen el mismo efecto. Incluso te recomiendan diluir con cualquiera de los dos, ¿ya? Sin embargo, encontré en una marca específica que decía diluir de preferencia con dextrosa, porque si diluyes con cloruro se puede oxidar, o sea, disminuye el efecto en todo caso, ¿no? Entonces, para evitar esas confusiones, mejor que diluir la noradrenalina en dextrosa, ya. Y si es que ya no tienes dextrosa, cloruro, también yo he probado en pacientes en la UCI, a ver qué tanto efecto es lo mismo, no hay problema. Diluir con los dos es lo que te recomiendan, ¿no? Pero en uno encontré un fármaco, decía, diluir con dextrosa preferiblemente,
para evitar riesgo de oxidación. Pero en el resto de marcas, no hay diferencias, ¿ya? ¿Cómo esterilizar o hacer asepsia? Ya. Esto es importante, ¿no? Fíjense que el BBM es un dispositivo que está en contacto con la vía aérea, ¿no? Del paciente. Imagínense pacientes con TBC, Acinetobacter, Pseudomonas, etcétera. Entonces, la desinfección es sobre todo, es de la máscara. La máscara, y como esto se desarma, no hay problema. La máscara, eso sí tiene que esterilizarse. Es que la limpieza, ¿no? Con agua, esa es la limpieza y agua enzimática para liberar los detritus, ¿no? Las secreciones, todo ello. Y la esterilización es con sistemas de esterilización a temperatura a fría. Por ejemplo, estamos hablando de óxido de etileno o de peróxido de hidrógeno. Se esteriliza con esos medios. Nunca, jamás con autoclave, ¿no? Pupinel, si es que nunca, nunca se deteriora. Calor, ¿no? Nunca. Entonces, si se desarma también todas las válvulas, la válvula también se desarma y se realiza un lavado, ¿no? Obviamente con toda la protección del personal. Y primero es el lavado, luego es el con detergente enzimático, ¿no? El Endosai. Luego, este es el aclarado, le llaman, se retira todo, el secado y luego el empaquetamiento y luego se lleva a esterilización, a central de esterilización, ¿no? Ellos obviamente saben que no se debe esterilizar en autoclave. Igual, la preparación también es para ese fin, ¿no? Consulta, dice, ¿la noradrenalina puede administrarse por vía periférica? A ver, Maribel dice, ¿no? Sí, la noradrenalina sí se puede administrar por vía periférica. En situaciones de emergencia, por ejemplo, ¿no? Miren, soy un paciente hipotenso, chocado, que no tiene catéter venoso central. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, para administrar noradrenalina, es asegurarte de que esa vía periférica esté permeable. O canalizar una nueva periférica, obviamente que tienes que canalizar otra vía, porque esa la nora, si es que vas a poner por vía periférica, vía exclusiva. Por ahí no puede pasar medicamento, y menos, si van a intubar o algo, un medicamento en bolo. No, jamás, ¿ya? Exclusivo esa vía periférica para noradrenalina hasta que coloquen el catéter central, ¿no? Tal vez, a veces ocurren miles de cosas. No hay en farmacia. Familiar se ha ido a comprar, está demorando 2 horas, pero pues, no lo vamos a dejar hipotenso o fallecer, ¿no? Entonces se pone noradrenalina, pero siempre en cuando se confirme que esté en vena, ¿no? Es una confirmación al 100% y en dosis moderadamente bajas, ¿no? De acuerdo al requerimiento. Pero obviamente si ya es cuando llega el catéter, ya se cambia el catéter, ¿no? Wendy nos dice, ¿qué sucede si se coloca una cánula de Guedel muy grande a un paciente con sonograma? O sea, aquí con la cánula de Guedel de mayor tamaño, y sobre todo en ese proceso de intubación, puedes lesionar la orofaringe, ¿no? Porque recuerden que esta máscara tiene que cubrir todo y no solamente cubrir boca y nariz, sino que el médico hace presión para evitar la fuga alrededor, para asegurarnos de que todo el volumen que le estamos dando mediante el BBM llegue a los pulmones. O sea, se logra una buena insuflación de pulmones, ¿no? Imagínense que ustedes coloquen una cánula de Guedel grande, gruesa, y va a chocar contra la máscara. ¿Y cuál es la intención? La intención es que no haya sellado y el médico va a empujar y puede lesionar orofaringe, ¿no? Producir lesión ahí. Y a veces es tan grande
que no lo vas a retirar, pues, porque no vas a lesionar al paciente y con esa intención, ¿no? Dice Enrique Stevens, ¿no? Paredes dice, ¿cuál es la mejor posición de la fijación del tubo en los laterales de comisura o en el centro de la boca? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo mejor es en el medio, ¿ya? En el medio. Hay una técnica para fijar, se llama técnica del ángel. Este, es en el medio. Y no le hagan muchos nudos. A veces yo veo que le dan vuelta, vuelta, uno, dos, cuatro nudos. Imagínense que este es el tubo, ¿no? Y tú le das varios nudos, le estás dando como que cuerda para que el tubo se desplace hacia adelante. Imagínense, volteas al paciente, se sale un poco. Y tú agarras, se salió un poco, empujas. Luego regresas, se sale. O sea, le estás dando como que cuerda al tubo. Entonces, no le des muchos nudos o no lo extiendas muchos. He visto que le dan un nudo hasta que llega hasta la nariz, ¿no? Solamente dale un par de nudos, uno para fijar, el siguiente nada más. Y esto queda hacia el maxilar superior en los dientes, ¿no? Superiores, los incisivos superiores, ahí queda. A veces, si es que quieres rotar, que no quede chocando la comisura. A veces en los pacientes despiertos, ellos mismos lo mandan a la derecha, izquierda. A veces lo muerden, ¿no? Hay que asegurarnos de que no choque el tubo a la comisura. ¿Por qué? Por el riesgo de lesión por presión en esas zonas, ¿no? O en todo caso cambiar de comisura cada cierto tiempo, pero no dejarlos, porque se hace una herida que es tremenda. Y lo mejor es al medio, ¿no? Pero el problema es con pacientes despiertos. A veces con la lengua lo desplazan, se sienten incómodos, y hay que explicarle bien a ese paciente que en el medio y rotar siempre, ¿no? Si es que vas a usar comisuras. El uso de filtros en el BBM al intubar, ¿qué tal es? Esto de aquí es una buena pregunta porque, ¿se acuerdan en tiempos de COVID se necesitaba colocar un filtro acá, ¿no? Un filtro entre la máscara y aquí en esta punta, entre la máscara y la válvula, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Porque si el paciente expiraba, el aire sale por acá y eso lo puedes inhalar, ¿no? Entonces, a veces un servicio tiene un solo ambú o un BBM, ¿no? Digámoslo así. Pasan muchas cosas, ¿no? Depende de tu servicio. A veces hay un solo ambú para 6 pacientes y no lo vas a mandar a esterilizar, porque si lo mandas a esterilizar, te van a devolver en 3 días, no sé, y no vas a atender, y necesitas de urgencia, pues, ¿no? Entonces, ahí se recomienda colocar un filtro, no un BBM no un HME, o sea, el intercambiador de calor-humedad no, sino filtro. Estamos hablando de filtro, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene una patología, por ejemplo, respiratoria ya confirmada, TBC, Acinetobacter, Pseudomonas, es recomendable colocar un filtro aquí. Eso te evita bastante la aerosolización del germen y sobre todo prevención del personal, para el personal, ¿no? Es importante, sería incluso una indicación siempre, pero como ustedes saben, no hay, pues no hay recursos. Y lo mejor es protegerse lo máximo, lo máximo, lo máximo, nuestra vía aérea con nuestro N95, ¿no? Daisy Sosa nos dice, ¿por qué no recomienda el HM? Porque HM no, primero porque o sea, el costo es mayor que el filtro. El costo, estamos hablando de este procedimiento, del uso del filtro con el BBM. ¿Por qué no HME? Porque la intubación dura minutos, 2, 3 minutos. Entonces no necesitamos humidificar mucho en 2, 3 minutos. O sea, no va a pasar nada. O ponte 5 minutos, 8 minutos, si lo alargan mucho, ¿no?
no va a pasar nada con respecto a la humidificación de la vía aérea, pero HM es más costoso. Entonces es como que estás gastando un material innecesariamente, ¿no? Filtro puede ser. A lo que les decía, ¿no? Un filtro para cada paciente. Si tienes un solo ambu, lo que sí deberías esterilizar. A veces se consiguen máscaras, varias máscaras, y tienen ahí esterilizado, ¿no? Entonces uno para un paciente y filtro acá. ¿Por qué? Porque recuerden, miren, que el aire que expira el paciente no ingresa acá, no ingresa acá. O sea, esto de acá no se contamina, porque ingresa, ¿no? Pero lo recomendable es esterilizar todo, ¿no? Todo se desarma, se esteriliza todo. Y hablamos en casos extremos, ya, ¿no? Que tienes uno solo para varios pacientes, entonces utiliza un filtro para cada paciente y la máscara así para cada paciente, ¿no? A ver, dice Enrique, dice Stevens, es importante mantener la posición natural del tubo orotraqueal. Encuentro mucho que el tubo está doblado hacia un costado. Afectaría de manera negativa el estoma traqueal. La posición natural del tubo, espero, encuentro que el tubo está doblado hacia un costado. Ah, ya. Miren, ahí también hay una técnica, ojo, hay una técnica para remover el tubo, ¿ya? Pues miren, aquí se ve, ¿no? Pero vamos a ver acá. Ya. Entonces miren, este es el tubo. Imagínense que esta es la boca, ¿no? Y está en esta comisura. Ya. A veces esto está como cruzado, ¿no? El tubo, si está a este lado, vamos a hacer que esta es la derecha, el tubo tiene que estar a la derecha, pero a veces está cruzado. No sé, es la colega, pasó de esta comisura a la otra comisura. Para pasar de esta comisura del lado derecho al lado izquierdo hay una maniobra, ojo. Se desinfla levemente el CAF, no todo, poquito. Primero haces un lavado de cavidad oral, lavas, aspiras secreciones, lavas. Luego desinflas un poco el CAF y con tu dedo enguantado colocas tu dedo aquí. Miren, miren lo que estoy haciendo. Introduces casi todo el dedo y desplazas al otro lado con el dedo. O sea, introducido con el dedo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? La lengua, al desplazar, vas a posicionar en esta parte y la lengua ya no va a ser un obstáculo. Porque yo veo colegas que hacen así, miren. Coloca al otro, agarran el tubo y al otro lado. Pero esto queda cruzado, o sea, internamente está cruzado, ¿no? Incluso como que se acorta, es incómodo para el paciente. Y como que está doblado, hay una tendencia a irse así. Entonces, lo que está mal eso. Entonces, ¿cómo debe ser? Desinflas un poquito, o sea, lavado de cavidad oral, aspiras secreciones, todo, desinflas un poquito el CAF, introduces el dedo índice en esa trayectoria y llevas. Y te vas a dar cuenta que te encuentras con la lengua y tienes que sobrepasar la lengua y pasarlo al otro lado. Y no dejar pegado en esta comisura, sino ligeramente, o sea, que no choque, el tubo que no choque en la comisura. Por eso lo ideal es en el medio, ahí, ¿ya? Porque aquí tienes los dientes. O sea, no hay lugar que se lesione nada, ¿no? Entonces, como les digo, y la fijación tiene que ser acá, dos nudos, nada más. Colocar una gasita aquí para evitar que el labio se haga una herida y nada más. Eso queda fijo, porque yo encuentro mucho que le dan, no sé, como cinco nudos así. Creo que quieren hacer llegar hasta la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Este tubo se sale así, ¿no? Mira, la colega lo mete, saca, así está. Entonces, ¿qué pasa? Ese movimiento, recuerden que acá hay un balón de neumotaponamiento. El balón está, o sea, está de ahí, sube acá. En ese proceso ahí pueden ingresar secreciones, ¿no? Estás ingresando. Y puedes producir lesión, pues. Estás, ¿no? Friccionando esa zona.
Entonces hay que tener bastante cuidado con la fijación también. Dice acá, en la preparación del ventilador se pasa la prueba con todo y el aspirador, circuito cerrado y los filtros por el espacio muerto. Ya. Eso también es bueno, buena pregunta, Nuri, ¿no? Que nos está aclarando aquí. Cuando realicen la prueba del ventilador, ¿no? Hay una prueba. El ventilador realiza dos pruebas. Uno, comprobación del circuito interno, parte mecánica del ventilador, y la otra comprobación es de el corrugado, todo lo que está afuera, de la válvula inspiratoria, expiratoria, el corrugado, hasta el sensor de flujo. Entonces, si tú realizas esa prueba en ventiloterapia, lo más recomendable es que desde ventiloterapia ya realicen esa prueba, incluyendo el HME, capnógrafo y el, la sonda de aspiración en circuito cerrado. Eso es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque estás midiendo el espacio muerto del capnógrafo, estás midiendo el espacio muerto del HME y estás midiendo el pequeñito espacio muerto de la sonda de aspiración. En cambio, si lo realizan sin estos dispositivos, entonces el espacio muerto que has medido solamente es hasta el punto donde estás realizando la prueba. El resto es algo adicional. Y en pacientes normales no produce problema, por eso es que casi no se toma mucha importancia, pero el problema es en pacientes que tienen problema pulmonar, sobre todo aquellos pacientes restrictivos o obstructivos, cuando hacen CO2 elevados, ¿no? Hipercapnias, 60, 70, 80. Ahí es el problema, porque él tiene que eliminar el CO2. Como tú no has contabilizado ese espacio muerto, entonces el ventilador piensa que ya estás eliminando todo, pero ahí se queda retenido, ¿no? Y eso es lo que vuelve a ingresar, ¿no? Y eso es determinante, aunque no crean, ¿eh? Dice, es válido reacomodar el tubo, o es mejor intubar nuevamente en caso que esté desplazado. Ya, miren, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo consideran desplazado? Imagínense que esta es la cuerdas vocales, ¿no? Cuerdas vocales, ¿ya? Cuerdas vocales, glotis, estamos hablando de la glotis. Y esto está ahí, ¿no? A veces dicen, ¿no? El paciente, el tubo está desplazado, dicen. O sea, cuando esto, fíjense, esto está así, así, y y hay fuga, a pesar que esté inflado esto, hay fuga por el costado, como la laringe, las cuerdas vocales son amplias, el diámetro de la tráquea es así, y la laringe es así, entonces obviamente que no cubre esto, ¿no? Tapar. Entonces, hay fuga, fuga y fuga y fuga, y ahí ves el ventilador, y hay fuga. Entonces, lo que tú tienes que hacer es esto. Obviamente que esto sea desplazado, ¿ya? Y depende del nivel y la experticia, ¿no? Si es que, por ejemplo, aspiras secreciones y tú introduces el dedo hasta cierto lugar, ¿no? Orofaringe. Entonces, puedes desinflar el CAF, desinflas el CAF, desinflas el balón piloto, esto se va a desinflar y con tu dedo puedes hacer avanzar despacio y si avanza bien. Si no avanza, no fuerces, porque eso ya está fuera. No puede estar así, no, tal vez está ahí. Y eso ocurre a veces en el cambio de turno, ¿no? La colega que tal vez tiene miedo, porque hay veces, eso es una extubación, pues. Eso es extubación. O sea, cuando está fuera ya eso es extubación. Y solamente el tubo lo han dejado ahí, o está fijado, amarrado ahí, o no quiere darse cuenta, o se ha dado cuenta y no te quiere decir que se ha salido el tubo, o se ha desplazado a ese nivel. O sea, no se ha salido completamente, sino se ha desplazado ahí, pero eso ya está fuera. Y hemos encontrado varias veces así, ¿no? Y te llaman, ¿no? Y te dicen, mira, colega, ¿por qué está pasando? Hasta que suena el ventilador. Tú ves ahí las curvas, hay fuga. Aspiras secreciones, metes tu dedo, está fuera. Puedes empujarlo un poquito. Pero si está fuera de las cuerdas vocales, eso está fuera. Llamas, ¿no? Al médico, intubación, o sea, se retira y otra intubación, ¿no? Entonces, pero hay veces
en que esto está ligeramente desplazado, ligeramente, ¿no? Entonces, por eso es que tienes que aspirar bien las secreciones para que evitar que esas secreciones se introduzcan y un poquito de experticia, ¿no? Tratar de introducir, pero si no se puede, al desinflar el CAF, no hagas un esfuerzo, porque puedes dañar, ¿no? Puedes dañar. Hay dos opciones ahí, depende del caso también, ¿no? Acá dice, ¿con qué recomienda fijar el tubo? Hay varias cintas, ¿no? A veces es disponibilidad del servicio. A veces se ponen de acuerdo todos y vamos a fijar con una determinada cinta. A veces con... Pero nunca se pega esparadrapo por si acaso acá, como hacen los anestesiólogos. Eso jamás en la vida. En la UCI no, eso no. Eso lo hacen ellos como la cirugía dura pues 30, 40, 1 hora, 2 horas, no sé. Ahí lo pegan y después se retira, ¿no? Pero en la UCI no, pues no va a estar despegando, se lesiona la piel. Es con cinta, ¿no? Y la cinta, dependiendo, debe tener una longitud más o menos mayor a 1 centímetro, entre dos, no mayor a 2 centímetros, 1,5 sería lo ideal, ¿no? En longitud del ancho me refiero. El largo sí es 1 metro, es la longitud del brazo, es más o menos. eh, Pues no recuerdo, pero yo cuando hago esa medición es de la punta de mi dedo medio hasta el hombro. Esa distancia yo corto la cinta. Y eso es suficiente. Dice otra consulta, dice, ¿cuántas gasas y en qué ubicación se utilizan para proteger rostro y labios del paciente? ¿Cuántas gasas? Allá. Lo recomendable solamente es una gasita en esa zona, ¿no? En esa zona. Ahora, si es que si es que hay una cirugía por acá y la cinta va a presionar acá la pabellón auricular, ahí también tendría que ir otra gasa, ¿no? Pero si no presiona, depende de la forma de la cara del paciente, ¿no? A veces no presiona, no es necesario. Pero si presiona, acá dos gasas, pero siempre aquí en la unión del nudo, porque eso sí puede lesionar, ¿no? Otra Nurikuno dice, la consulta es ya que en algunos ventiladores nos piden hacer maniobras de invertir el sensor de flujo y después ahí cómo sería con el cronógrafo y la sonda. Igualito, el sensor de flujo al final, o sea, tu sonda, tu filtro, todo, y tu sensor de flujo al final. Entonces haces la maniobra, invertir todo y lo regresas nada más, cosa que ya midió todo. Eso es lo importante, ya midió todo. Hace poquito. Ya, listo. Gracias. Creo que nos hemos pasado de tiempo. No sé cómo estaremos de tiempo. Cristian. Sí, Magister Marco, excelente Ya. exposición. Siempre es un gusto contar con sus ponencias. La verdad que por parte también de nuestros participantes hemos estado recibiendo muy buenos comentarios, tanto por la transmisión, por Zoom, por Facebook, por todas nuestras redes han estado comentándonos. Bueno, comentarles también a nuestros participantes que vamos a continuar con la ronda de preguntas si tuvieran alguna última consulta para que el magíster nos pueda ayudar. Sí, estamos recibiendo nuevamente muy buenos comentarios, magíster Marco. Acá la licenciada Nuri nos comenta, muchas gracias, excelente ponencia, nos dice. Ya, muchas gracias, licenciada Nuri, ¿no? Gracias por su apreciación. De todas maneras, siempre, ¿no? Aquí en Asís, en esta empresa de capacitación que ya llevamos un tiempito, cada vez estamos mejorando más. O sea, gracias a ustedes, sobre todo, porque ustedes son nuestro soporte, la motivación, ¿no? De por qué mejorar en las capacitaciones. Tratamos de darles lo que se utiliza, ¿no? Yo siempre digo, darles a ustedes como si mañana, el día de mañana van a ir a la UCI y darles todos estos conocimientos para que puedan utilizarlo ahí. O sea, yo, bueno, en lo personal pienso eso, lo más aplicativo, lo más útil, y a veces hay conceptos abstractos que trato de evitarlos, ¿no? Pero al menos esto me está resultando y espero que haya sido de su agrado de ustedes también.
y a continuar, ¿no? Más bien invitarles a todos ustedes a los nuevos cursos de Asís Especialización. Excelente. Muchas gracias, Magíster Marco. Hasta otra oportunidad. Siempre es un Ya, gusto contar con usted. Gracias. listo, listo. Cristian, nos vemos. Cristian, gracias.